conocemos o sabemos que estamos padeciendo una condición especial, una condición específica, pues debemos entenderlas. Por supuesto, no dejar de comer rico. Hay muchísimas alternativas, pero en muchos momentos debemos de decirle no a ciertas cosas, no a ciertos alimentos, no a ciertos hábitos. Y para aprender a decir que no, está con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata del psicólogo clínico Ricardo Paredes. Ricardo, buena energía. Buena energía. Ricardo, buena energía. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, claro que sí. Si tenemos diabetes a una persona que sea muy dulce, tenemos que decirle no también. Claro que sí, debemos aprender a decir no a todo lo que nos haga daño, así es. Ricardo, bueno, pues explícanos un poquito. Yo creo que el ser humano por naturaleza es terco, como que nos gusta llevar la contraria, como que nos gusta nadar contra la corriente en muchas situaciones, por apegos, por vínculos, por una cantidad de cosas que nos dificultan el decir no o el poner límites a las situaciones. ¿Cuál es la importancia de decir que no en la vida? Claro, importante poder poner límites, como tú le decías, a cosas que no nos hacen bien, a cosas que definitivamente no queremos con nuestra vida, a cosas que nos llevan justamente a no desarrollar un proyecto de vida que es importante para nosotros y que deberíamos diseñarlo como personas, ¿no? Creo que lo más importante es poder tener el poder de diseñar nuestro proyecto de vida, ¿no? De hacer lo que nos gusta, lo que queremos y además lo que nos hace bien, que es importante para nosotros. Creo que muchas veces también eso está marcado entre querer ser buenos. Buen amigo, buen hijo, buen pareja, entonces uno dice, ay, pero ¿cómo le voy a decir que no si él me está pidiendo un favor? O ¿cómo le voy a decir que no? Pero a veces nos estamos haciendo daño a nosotros mismos por pensar en no hacerle daño a las otras personas. ¿Cómo saber de verdad que debemos decir no? Tú hablas de tener un plan claro, como un objetivo claro, pero a veces eso no lo tenemos tan claro y no está mal, pero sí poder entender cuándo definitivamente no. Hay como una intuición, hay alguna palabrita ahí en el fondo que te dice deberías decir que no, pero uno como quiere ser el bueno dice sí. ¿Cómo saber? Sí, bueno, podríamos ponerlo en esos términos, hablemos de intuición. Yo creo que esto nos invita a ser muy responsables afectivamente con nosotros mismos. Es un ejercicio de responsabilidad, decía, porque hay mucho trabajo detrás de ese decir no. No es simplemente, claro, está la emoción, ¿no? El pensamiento de decir no y poner el límite, pero a veces eso que nos enseñaron como bueno pesa mucho más a veces, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a una temporada que es bastante crucial, que es la Navidad. La Navidad. Nos enseñaron que entonces estamos ya a la vuelta de la esquina. Está aquí en la nuca. De acuerdo. Nos enseñaron que la Navidad se pasa en familia, pero cuando esa familia me hace daño, ¿qué hay de esos límites? Por ejemplo, y tengo muchos pacientes en consulta que me dicen, Ricardo, no quiero ir a la novena, no quiero ir a la cena navideña con mi familia porque me hace daño, porque en esa familia delicado eso, claro. Hay personas que me hicieron mucho daño, pero como me enseñaron que mi familia me hace bien por ser familia, entonces ahí es donde yo digo que hay mucho trabajo de fondo, ¿sí? Porque debemos trabajar mucho en la posibilidad de diseñar ese tipo de cosas. ¿En qué fechas? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿De qué manera voy a pasar el resto de mi vida? Es decir, desaprender muchísimo, ¿no? Totalmente. Porque es que tenemos una estructura cultural muy marcada, entonces nos criaron así y crecimos así y le enseñamos a nuestros hijos así y esa es la forma correcta, la única forma de vivir. Socialmente aceptado. Políticamente correcto. Entonces nos sometemos a que es de ciertas formas, así nos lastimen. De acuerdo, es eso. Tú lo has dicho con esa palabra y es importante, desaprender. Es decir, para aprender justamente a decir que no a ciertas cosas, primero debo desaprender muchos códigos que desde la crianza los tengo que desarrollaron seguramente una herida de base. Hoy en día los psicólogos trabajamos con ese concepto, herida de base. Y desde mi herida de base, porque todos llevamos una herida de infancia con nosotros, desde mi herida de base saber diseñar esa respuesta, cuándo sí y cuándo no ante cierta situación. Ricardo, yo tengo amigos que dicen, textualmente dicen, si yo hubiera sido mujer, quién sabe cómo me hubiera ido, porque yo no soy capaz de decirle a nadie que no. Entonces, o me hubiera ido mal o me hubiera ido a lo mejor muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo influye esa incapacidad de decir no, por ejemplo, en nuestra autoestima? Claro, influye directamente, es decir, cuando yo no tengo la capacidad de poner límites, estoy hablando de que tengo una baja autoestima. De entrada ya sabemos que una persona que tenga la incapacidad de poner límites tiene una baja autoestima.
Justamente por esos códigos de los que hablábamos, ¿no? Porque me codificaron para aceptar todo, porque entonces debe ser amable, debe responder de una forma diplomática, al jefe no se le responde grosero, por ejemplo, con los trabajos tenemos muchísimas dificultades en los límites, trabajos que sobrepasan las 8 horas, pero por completo. Y entonces empieza este tema de la autoestima a jugar ahí, porque ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi querer? ¿Dónde queda mi deseo? Mi proyecto de vida del que yo tanto les hablo. Entonces, primero, para trabajar límites debo trabajar en ese concepto de autoestima. Cuando yo me conozco y sé lo que yo quiero, automáticamente sé lo que no quiero y pongo el límite cuando eso está en riesgo. Pero acabas de decir algo muy importante, Ricardo, y es que la frase fue: yo con mi jefe no debo ser grosero. Entonces, de alguna manera tendemos a pensar que al decir que no estamos siendo groseros. Entonces, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Es correcto, la forma cuenta mucho, ¿no? Porque los límites tienden a veces a confundirse con esa actitud hostil hacia el otro. Entonces, no, yo voy a aprender a poner límites porque escuché un psicólogo por ahí en la televisión que dijo que hay que poner límites. Escuché un psicólogo en Tardes del Sol. En Tardes del Sol, y entonces voy a salir a poner límites y me pongo en o adopto una posición hostil, agresiva frente a los demás. No, porque esa posición hostil me va a generar daño. Es decir, energéticamente esto va a traer un malestar a mí, una culpabilidad por haberlo dicho de una manera grosera, digamos. Y socialmente también lo va a afectar, porque es que es muy horrible cuando uno llega donde alguien que todo es no, pues también, ¿no? Es Hay un que negativo. saber hacerlo definitivamente, pero me parece muy chévere el ejemplo que pones del plano laboral, que incluso yo lo trasladaría a algo que está pasando en nuestra sociedad de manera permanente, y es el tema de género, ¿cierto? Como por el machismo estructural que hay en nuestro país y en el mundo, entonces la mujer siempre tiene que decir que sí. Sí al piropo malintencionado, que los detesto. Sí a que me miren porque tengo la falda corta y es culpa mía porque tengo la falda corta. Sí, porque soy mujer. Y ahí me parece que también no culpo, por supuesto, a las mujeres porque no es nuestra culpa, pero también está dentro de nuestra capacidad poner límites y decir: mira, no acepto que me hables de esta forma, o no me gusta que me mires de esta forma, me siento sexualizada, me siento instrumentalizada, entre muchas otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque Dios no lo quiera, pero pasa muchísimas veces, este tipo de conductas terminan en acoso o en abuso sexual. ¿Qué podemos decir en el caso de las mujeres respecto a esa postura que está pues como tan bien muy mal estructurada a nivel mundial, diría yo, en unos lugares menos que en otros, por supuesto, por temas culturales, pero sí como mujeres, como yo sé que todas nos valoramos, yo sé que todas nos respetamos, yo sé que ninguna quiere que nos vean de una forma solamente física o sexualizada, pero ¿cómo aprender a decir que no sin ser grosera, sin pasar a ser pues como la maluca del evento, pero sí poniendo unos límites que me permitan respetarme y hacer que me respeten? Es un tema de asertividad, ¿no? Yo creo que es importante aquí mencionar que lo que hablábamos, la agresividad, la hostilidad está en un extremo, en el otro lado está la pasividad, que es lo que nos enseñaron de pronto y que socialmente lo hablábamos, es aceptado, y en el punto intermedio está la asertividad. Cuando yo soy asertivo para poner mis límites, tengo una posición un tanto amable, entre comillas, pero a la vez es una posición muy directa. Es decir, yo no voy a aceptar eso y lo digo con mis palabras y también con la forma como lo estoy diciendo, la posición que adopte, las formas, y me retiro, porque además esto debe ir acompañado de una acción de retirarme de ese lugar, de ese sitio. Justamente ahora que lo hablamos en temas de género, claro, las mujeres lamentablemente, hay que decirlo, han sido víctimas de este sobrepaso y desborde en tema de límites con todo este ejercicio que tú mencionabas, ¿no? Los piropos malintencionados, y que por ser mujer entonces debe aceptar todo esto como una forma de, no sé, de amabilidad seguramente, pero está totalmente desvirtuado esto, ¿no? Entonces, la manera como se debe trabajar esto es, como yo lo decía, desde la asertividad, pero la asertividad, a diferencia de la pasividad, es que yo no acepto más estar en ese contexto. Yo menciono el límite, lo pongo en manifiesto, pero además salgo de ese lugar, lo acompaño de una acción. Ricardo, esto me lleva a otra cosa muy importante. La pregunta de Dani me llevó a esto, y es la importancia entonces de criar a nuestros hijos y de enseñarles a ellos desde que son niños la importancia de decir no.
De acuerdo. Sea quien sea, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu abuelo, puede ser el que sea, pero poderle decir a ese niño, a esa niña, decir no es muy importante. ¿Crees que eso nos ayudaría también para que cuando ya estemos adultas las mujeres tengamos esa capacidad o los mismos hombres? De acuerdo, totalmente. El tema con los niños en la crianza, hoy en día se habla de la crianza positiva, de hecho, la crianza positiva incluye esto, ¿no? Enseño a mi Suena hijo, contradictorio, ¿no? La creencia positiva incluye el no. incluye el no, porque claro, el límite es parte de ese positivismo, ¿no? El límite en nuestros niños principalmente es codificarlos de una forma distinta a como nos codificaron a nosotros. Nosotros somos producto de una sociedad que aceptó muchas cosas. Y Sí, el adulto habla y el niño se queda callado, claro, por ejemplo. exactamente. Digamos, el niño no tenía un lugar visible en las familias de cierto momento de la sociedad, su palabra no era tenida en cuenta. Desde ahí empieza entonces a cambiar todo esto. La palabra de mis hijos cuenta, la palabra de los niños cuenta, es decir, si tú te sientes molesto por algo que hay en el entorno, lo voy a trabajar contigo. ¿Por qué te sientes molesto? ¿Qué te genera malestar? ¿Hay alguien en este lugar que te hizo algún comentario? Entonces empezamos a salir de esos códigos Y socialmente. el típico vaya, abrace y no quiere abrazarlo, pero vaya de impreso. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Increíble. Imagínate si a nuestros hijos le decimos solamente que sí a todo, incluyendo el ejemplo que ponían ahora ustedes cuando uno va a un supermercado, a una tienda, a un almacén con un niño y comienza, quiero esto, y sí. Ahí es el momento de decir en determinados instantes no. Desde el ejemplo. Y por ejemplo, yo me acuerdo tanto que le decía a Natalia cuando chiquita, que quiero este juguete, que este muñequito, que este. Yo le decía, no, yo te lo puedo comprar, sí, tengo la capacidad de comprártelo, pero te voy a decir que no, porque tengo que enseñarte a que no todo puede ser sí. Si no, esos niños, la capacidad de frustración cuando estén adultos, ¿cómo la van a manejar entonces? De acuerdo. Es muy importante eso, ¿no? Agregar justamente que de lo que hablábamos en el tema de los niños, yo le enseño a mis hijos, por ejemplo, a tener límites, a decir no, cuando yo también soy capaz de decirles no a ellos, porque estamos entrando en un proceso de crianza donde hemos malentendido el tema y decimos a todo sí. Entonces, como quiero que mi hijo no viva lo que yo viví, le digo a todo que sí. Y es una forma totalmente contradictoria de enseñarle límites. Mi hijo debe saber que hay límites, mi hijo debe saber que hay veces sí y hay veces no se pueden las cosas. Y será más fácil para él también posicionarse en ese lugar y aceptar y adoptar una posición de límites en su propia vida. Ricardo, definitivamente desarrollar un nivel de conciencia para cada persona será distinto de acuerdo a su vida, a sus realidades, a su entorno, a su trabajo, a muchísimas cosas, pero hay cosas transversales que tú desde tu gran experiencia como psicólogo clínico y desde seguramente las múltiples historias que conoces, sabrás y nos podrás decir. Yo te propongo que hagamos un top 5 de esas cosas a las que les deberíamos decir que no, en cualquier situación. Top 5. Yo empiezo con la primera. A ver. No a la droga, por ejemplo, sería la primera, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Que por los amigos, que vení, estamos aquí en un plan. Sí, que vení, que la pasemos chévere. No, definitivamente no. De acuerdo. Yo a qué no. A ver, yo pienso, ¿tenés vos la tuya, Dani? ¿Tu no negociable? Pues yo voy a escuchar primero al psicólogo. Tengo muchos no, de hecho tengo muchos no, porque sí soy una mujer que criada por hombres muy respetuosos, como mi papá, como mis tíos, pero también por mujeres que fueron matronas, que fueron mis tías, Magola y todos, ya era la mujer de la casa. Yo estoy aquí aprendiendo crecí con mucho, muchos límites. en cambio, porque yo sí tiendo a decir mucho que sí a muchas cosas y después digo, pero yo, ¿por qué no puedo decir que no? Yo como que me comprometo con todas mis amigas, te quiero ver, dale, sí, ¿a qué hora nos vemos? Sí, todo, y cuando me quiero dar cuenta, soy como que yo, ¿por qué decía todo? Pero entonces sigamos con el top 5 que planteó Danielita. Perfecto, yo creo que vamos a iniciar en la línea que veníamos trabajándolo eso. La familia, yo creo que no a la familia en el buen sentido, no a esa familia tóxica, entre comillas, no a esa familia que me dañe, no a esa familia que cuando yo la visito solo tiene comentarios negativos para mí o para mi núcleo cercano, no a esas relaciones en el trabajo insanas también, es decir, que yo tenga la posibilidad de en mi trabajo desarrollar mi potencial como persona, como colaborador de una organización, pero no por el contrario estar sacrificado o sometido a algo que me hace infeliz.
no a esas relaciones de pareja también que me llevan en esa misma línea que venía hablando del trabajo, a una posición frente a la vida negativa. Es decir, debemos disfrutar, tenemos el derecho a disfrutar nuestras relaciones de pareja, no a sufrirlas como nos han enseñado, que es algo también socialmente aceptado. Es que antes el matrimonio duraba para toda la vida. No, no importa, si hay que salir de ahí, pues se sale. ¿Sí? Si me está haciendo infeliz, salgo de ahí. Vamos con 3. El tema de los excesos. El tema de las drogas, excesos, vamos a llamar en general los excesos. Que incluso ahí podemos meter hasta la mala alimentación que genera temas como la diabetes, de la cual hemos hablado. De acuerdo, porque entonces los excesos se dan precisamente como consecuencia de no haberle dicho no antes a muchas otras cosas. Es decir, un problema familiar que lo pude haber resuelto en la familia, como no pude hablarlo, como no pude decirle que no, me llevó justamente al consumo probablemente ocasional, pero este consumo ocasional se convirtió en una adicción. Y yo voy a completar el top 5 más bien con un sí. Sí a mi autoestima. Yo debo ser el primer lugar en mi vida. Yo debo ser quien diseñe mi vida, justamente por lo que decíamos al inicio. Debo tener la posibilidad y la capacidad de diseñar mi proyecto de vida y ponerme allá en ese primer lugar para que de ahí en adelante le pueda decir no a lo demás. Me encanta, Ricardo, cómo terminas esto. Buena energía, muchas veces. Buenísima energía, Ricardo. Y yo lo voy a complementar con algo importante, y es que no es no. Que creo que quede totalmente claro eso para cualquier persona, pero de verdad, cuando nosotras las mujeres, hablando de lo que decía Dani, decimos no, es no, y es un real no, así que debemos tenerlo muy, muy claro. Buena energía. Gracias por acompañarnos. Vamos a un pequeño corto comercial y ya regresamos aquí en nuestra sala de la buena energía.